nombre es Socorro y yo pertenezco a esta hermandad de Al-Anon. Esta es la historia de una sociedad singular cuyos miembros proceden de distintos países, razas y credos y profesiones. Se han unido para realizar un esfuerzo inspirador con el propósito de ayudarse a sí mismos, de ayudar a otros a superar su frustración, desdicha causadas por vivir o haber vivido con un alcohólico. Estas personas acuden a grupos de familia Al-Anon en busca de la orientación que se les permite encontrarle sentido a la vida y obtener un grado aceptable de satisfacción de ella. Los grupos de familia Al-Anon y Alatín son una sociedad formada por familiares amigos de alcohólicos que quizás siguen bebiendo compulsivamente todavía o que tal vez se han hecho sobrios gracias a Alcohólicos Anónimos o por otros medios. Se unen para resolver sus problemas comunes planteados por el temor y la inseguridad de la falta de armonía en sus relaciones familiares a causa de la enfermedad del alcoholismo. Cuando un alcohólico deja de beber y sus familiares descubren con frecuencia que la vida de un alcohólico en recuperación también presenta problemas de adaptación mutua, Al-Anon ofrece ayuda también a los que se encuentran en esta situación. Al igual que los miembros de Alcohólicos Anónimos y la sociedad hermana, los integrantes de Al-Anon creen que la forma de ayudarse a sí mismos consiste en compartir gustosamente con otros lo que ellos han recibido en serenidad de espíritu y enriquecimiento de la vida. Yo he leído esto. Este es un prefacio que cuando a mí me lo leyeron por primera vez, yo me sentí que decía que era yo una persona que sí tenía problemas con el alcoholismo. Me gustó mucho porque dijeron que aquí todos somos iguales, ¿verdad? Yo no encajaba en la sociedad de ninguna forma porque tenía el problema del alcoholismo. Gracias a esta mutua ayuda, he aprendido que sí puedo ser feliz. Tengo el problema, pero tengo un programa. Yo quisiera invitar al compañero Salvador que nos hable sobre el tema que es Al-Anon. Compañero Salvador, sí, donde tú quieras. ¿Se escucha bien, sí, verdad? Sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Salvador y soy hijo de un alcohólico. Y pertenezco al grupo Alegría y Juventud de Hijos Adultos de Alcohólicos de la Ciudad de México. Y en primer término agradecer profundamente al grupo de Huehuetlán de Al-Anon por haberme invitado a participar esta tarde con ustedes. Es algo que me agrada muchísimo y se los agradezco profundamente. A las personas que vienen hoy por vez primera a saber quiénes somos y qué hacemos, les doy la más cordial de las bienvenidas. A las personas que integran en los grupos de Alcohólicos Anónimos y están presentes, también bienvenidos a esta reunión informativa de los grupos de familia Al-Anon. En particular, recuerdo una anécdota de una vecina de mi madre. Un día la detuvo en las escaleras. ¿Ahí? La detuvo en las escaleras del edificio donde nosotros vivíamos en Tlatelolco y le dijo: oiga señora, ¿qué es Al-Anon? Mi mamá se rió y le dijo: no es Al-Anon, es Al-Anon. ¿Y qué es eso? Y entonces mi mamá empezó a explicarle qué era la hermandad de los grupos de familia Al-Anon. Y eso es algo de lo que yo les quiero contar esta tarde. ¿Qué es Al-Anon? En realidad, el nombre surgió casi al principio de que surgió la hermandad de Al-Anon. En 1935, en una ciudad llamada Akron, en el estado norteamericano de Ohio, nació lo que hoy conocemos como Alcohólicos Anónimos, una hermandad que ha salvado a miles y miles de alcohólicos en todo el planeta. A raíz de este nacimiento, muy pronto, entre los años iniciales de Alcohólicos Anónimos, entre 1935 y 1950, surgieron, por necesidad, muchísimos grupos de familiares de alcohólicos. Fueron diseminándose entre los Estados Unidos y el Canadá, y estos grupos que no tenían una personalidad propia, fueron pidiendo su registro en la Oficina Central de Alcohólicos Anónimos en Nueva York. Como Alcohólicos Anónimos se dedicaba exclusivamente a lograr que los alcohólicos dejaran de beber, es decir, alcanzaran el estado de sobriedad,
Resultó que no aceptaron a estos grupos de las esposas de los Alcohólicos Anónimos dentro de su hermandad. Sin embargo, retuvieron los datos de aquellos grupos que habían pedido su registro a esa oficina. En 1950, Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos, hace un viaje por los Estados Unidos y el Canadá, y a su regreso a Nueva York, donde él vivía, motiva a su esposa, Lois W., a que les dé una personalidad o que reúna en una hermandad similar a la de Alcohólicos Anónimos a los familiares de los alcohólicos. Lois, que tenía para aquella época 60 años y que pensaba que ya había llegado pues así como que a la tercera edad y que iba a descansar por fin después de toda la odisea de borracheras de Bill y después de toda la odisea de la creación de Alcohólicos Anónimos, habían pasado 15 años, anduvieron de arriba para abajo, pensó que ya había llegado su momento de descansar, y ahora Bill le sale con que ¿por qué no junta a aquellos grupos de familiares de alcohólicos que la necesidad había creado y les da una hermandad o una personalidad similar a la de Alcohólicos Anónimos? En principio ella se niega, pero posteriormente aquilata la idea y logra obtener la lista de todos aquellos grupos que se habían registrado o habían querido registrarse en los Alcohólicos Anónimos, y descubre que había 87 grupos de esposas de alcohólicos en diferentes puntos de los Estados Unidos y el Canadá. Se une con otra señora llamada Ann en el estado de Nueva York, y juntas escriben una carta a la que le ponen como título el grupo familiar. Todos estos grupos que habían surgido por necesidad se habían llamado a sí mismos, por ejemplo, auxiliares de Alcohólicos Anónimos, amigas de Alcohólicos Anónimos, parientes de Alcohólicos Anónimos. O sea, eran grupos que habían surgido por la necesidad, porque las esposas se dieron cuenta al hacer café y pasteles para los Alcohólicos Anónimos que compartían problemas muy similares de relación, que tenían muchos miedos, angustias, depresiones, desesperaciones, que vivían situaciones muy similares. Entonces por eso fue que empezaron a surgir estos grupos, y Lois escribe esta carta y les propone que si quieren conformar una hermandad similar a la de Alcohólicos Anónimos, y que si ellas quieren tener una hermandad similar, ¿cómo les gustaría que se llamara? Contestan 54 grupos y todos están de acuerdo en tener una hermandad similar a la de Alcohólicos Anónimos, con principios establecidos y con una unidad. Y coinciden casi todos en que quieren que se llame grupos de familiares de Alcohólicos Anónimos. Pero como las dos palabras de Alcohólicos Anónimos ya tenían un registro ante el gobierno de los Estados Unidos, no se podía utilizar por ninguna otra hermandad. Así es de lo que hicieron en aquella época estas personas fue contraer las dos palabras famosas, Alcohólicos Anónimos. Al quedó entonces por Alcohólicos y Anón quedó entonces por Anónimos. Ese es el origen de nuestro nombre. Y nuestro nombre actual de Hermandad Mundial es Grupos de Familia Al-Anón. En aquella época solo había en Al-Anón familiares de Alcohólicos Anónimos. Hoy, afortunadamente, en Al-Anón tenemos familiares de alcohólicos, ya sea que aún continúen bebiendo, ya sea que hayan encontrado la sobriedad en Alcohólicos Anónimos o por otros medios, ya sea que hayan muerto, ya sea que haya habido una separación de la familia y el alcohólico. Se ha comprobado que la familia de un alcohólico sufre efectos de neurosis tremenda cuando convive con esta enfermedad, no con el enfermo. El enfermo no tiene la culpa de lo que nos pasa a la familia, porque él también es una víctima de una enfermedad, pero todos los que convivimos con un alcohólico y él con quienes convive, nos dañamos mutuamente y llegamos a necesitar tanta o más ayuda que el propio alcohólico. No sabemos qué hacer con nuestra vida, no sabemos qué hacer con nuestro enojo, no sabemos qué hacer con nuestra angustia, no sabemos qué hacer con nada, y desarrollamos una habilidad sorprendente para girar alrededor del alcohólico, para sufrir por todo lo que hace, desde cómo mastica, estornuda, se echa plumas, ronca, friega a la hora de la comida, lo que dice cuando se le pide dinero, etcétera. No sé si ustedes se identifican, pero creo que sí un poco. Y la cuestión es que la familia llega a enfermar tanto emocional y mentalmente que necesita ayuda. Para eso existen los grupos de familia
Al-Anon. Para 1954 surgía un grupo de Al-Anon cada tercer día en algún punto de los Estados Unidos y el Canadá. Y en ese mismo año, esta hermandad en los Estados Unidos tuvo que registrarse ante el gobierno de su país para poder funcionar adecuadamente, ¿sí? En 1959, el mensaje de Al-Anon llega a la República Mexicana, pero no es sino hasta 1965, el 8 de febrero, que se inicia el primer grupo que realmente prevalece hasta la fecha, que aún existe. Este grupo inicia en la Ciudad de México y de ahí surgen muchísimos otros grupos. En la actualidad, Al-Anon cuenta con aproximadamente 35,000 grupos en 105 países alrededor del planeta Tierra. En nuestro país hay aproximadamente 2.650 grupos registrados, o sea que tienen un registro en nuestra oficina central en México, y los tenemos diseminados por todo el país. No hay ningún estado de nuestro país en donde no exista grupos de Al-Anon, aunque hay algunos estados que tienen un número impresionante de grupos, mientras que otros tienen muy poquitos. Por ejemplo, Campeche tiene solo 3 grupos, mientras que Sonora tiene 280, ¿no? O sea, son muchas las disimilitudes, pero de todas maneras existe Al-Anon como un recurso comunitario para que los familiares de los alcohólicos encontremos ayuda para nosotros mismos. Una de las cosas que últimamente se ha venido dando es que hay muchísimos grupos de 12 pasos y la Oficina Mundial de Al-Anon ha estado haciendo encuestas y ha estado haciendo un trabajo extraordinario para lograr que a Al-Anon se le identifique no como familiares de alcohólico exclusivamente, sino un programa para la familia del alcohólico que necesita ayuda individual. En cuanto a cómo funciona este programa, esto es más o menos un poco la historia, así a grosso modo, de cómo surge nuestra hermandad y de cómo se va desarrollando durante todos estos años, 43 años hasta la fecha, y cómo se ha ido diseminando por todo el planeta Tierra. Actualmente, nuestra hermandad cuenta con aproximadamente 150 publicaciones propias entre libros y folletos que permiten a los grupos de Al-Anon por todo el mundo y a los familiares de los alcohólicos en forma individual entender cuál es su problemática y en qué consiste el programa de recuperación que Al-Anon brinda a sus miembros para que ellos aprendan una forma de vida más saludable, más sana, más feliz. A través de toda esta literatura que actualmente también se edita o se reimprime en 28 idiomas, incluido el sistema Braille para gente ciega, para invidentes, a través de toda estos recursos impresos, nosotros aprendemos qué es el programa de Al-Anon, leemos las historias de otros miembros en otros lugares del mundo y cómo han aplicado a sus vidas este programa de recuperación. ¿En qué consiste? Es decir, ¿cómo funciona este programa? Es una cosa muy interesante. Yo quisiera, para poderles decir cómo es Al-Anon en programa, contarles un poquito de mi historia personal como hijo de alcohólico. La doctora Claudia Black en los Estados Unidos ha hecho un estudio a partir de 1984, o sea, hace 10 años, acerca de los hijos adultos de alcohólicos y cómo nosotros podemos dañar hasta una tercera generación a consecuencia del alcoholismo de nuestro padre o nuestra madre, porque el alcoholismo no respeta sexo, ni edad, ni religión, ni raza, ni nada, ¿no? Es una enfermedad como cualquiera otra. Lo que pasa con el alcoholismo es que no está socialmente aceptado como tal, ¿no? Aunque el alcohol es la única droga que está socialmente aceptada, uno va a la tienda y compra una botella de Bacardí, fácil, ¿no? Pero no puede decir, me da unos 200 gramos de mota y 150 de coca también, ¿no? Ajá. O va uno a una casa y le ofrecen una copita, pero no le dicen a uno, ¿qué tal un toque o un pericazo, no? Eso no le ofrecen a uno. Es decir, el alcohol es una droga que está socialmente aceptada, pero el alcoholismo es una enfermedad que no está socialmente aceptada, ni por la familia siquiera que padece esta enfermedad. Ahora, yo les quiero contar el por qué yo necesito la ayuda de Al-Anon y cómo funciona en mí este programa. Yo nací en un hogar alcohólico donde el problema ya era grave.
Mi padre bebía desde los 10 años de edad. Es decir, que cuando se casó con mi madre, él ya tenía un grave y severo problema con la bebida. Sin embargo, mi madre, en su inmenso amor, porque estaban profundamente enamorados, creyó que con su inmenso amor ella iba a lograr que él dejara de beber. Hoy sé que esto es imposible, que nadie se alivia con el amor de otro. Si yo tengo cáncer y alguien me ama, no se me quita el cáncer, ¿verdad? O si tengo bronquitis y alguien me da todo su amor, no se me quita la flema. Es decir, porque las enfermedades no se curan con amor. Si se curaran con amor no habría enfermos. Ajá. Entonces, mi madre se casa con él pensando en que gracias a su inmenso amor, él iba a dejar la bebida. Sin embargo, esta, en vez de desaparecer, con el paso de los años fue progresando. Así es de que yo nazco en un hogar donde el problema del alcoholismo es real y está en todo su esplendor. ¿Qué les diré? Mi niñez pasó así como inadvertida. Yo tenía una madre, ¿lo digo? ¿Sí? ¿Lo puedo? Pinche, ajá, que nos dirigía con la mirada así. Era un control, nos golpeaba por todo, pero no le permitía a mi papá que nos tocara porque ella decía que nos iba a medio matar, aunque ella nos medio mataba a golpes, eso no importaba, ¿no? Era una madre así rígida, pero angustiada. Un día, yo recuerdo cuando era niño, le dijeron que si rezaba 1000 magníficas, mi papá iba a dejar de beber. Y entonces se le ocurrió contar 1000 frijoles crudos, compró frijol y los contó 1000 para que no se le pase, porque le dijeron que si le fallaba una no dejaba de beber. Así es de que se las iba a echar todas de jalón, ¿no? Y andaba como un fantasma en la casa, glorifica mi alma al Señor y retiemble en sus centros la tierra, más o menos así va el asunto ese, ¿no? Y echaba un frijolito en un frasco y otra vez glorifica mi alma al Señor y no nos hacía caso. Y yo seguramente necesitaba algo y le jalé la falda y le dije, mamá, y volteó y me pegó y me dijo, estúpido escuincle, tu padre no va a dejar de beber por tu culpa. ¿Saben que eso me asustó mucho? Y desde entonces yo sentía que yo era culpable de la forma de beber de mi papá, de su alcoholismo. Cuando yo tenía 8 años, mis padres se separaron por primera vez y mi madre agarró a sus 6 hijos y nos llevó a vivir a casa de la abuela materna a San Luis Potosí. Y esto fue un descontrol tremendo. De buenas a primeras fuimos sacados de la escuela a medio año, fuimos alejados de nuestro lugar de origen, de nuestros amigos, de nuestra casa, y fuimos a vivir a un lugar que no conocíamos. Mi abuela era muy pobre, entonces había un patio gigantesco de tierra y al final 2 cuartos de adobe con techo de cartón, que cuando llovía, nos llovía adentro y afuera de todas maneras, ¿no? Era bien interesante, sin ventanas. Yo me acuerdo que mi mamá hizo unos bastidores y les puso de esa tela de manta con la que viene el azúcar, y le metía los huecos aquellos donde estaba en la ventana y los quitaba. Estaba interesante, aprendí muchas cosas en aquella época de mi vida. Muchos años después descubrí que mi madre y mi padre se habían separado porque él, borracho, había intentado atacar sexualmente a mi hermana la mayor. Y no lo sabíamos, y entonces estábamos como lejos, como aislados. Mi mamá sufría un chorro, mi papá nos mandaba cartas para sobornar a los hijos para que convenciéramos a la mamá de que regresara con él. Era raro lo que estábamos viviendo. Sin embargo, pronto empezaron a venir las visitas de mi padre. Él había conseguido una permuta de la Ciudad de México a una ciudad que se llama Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, y ahí se fue a trabajar para allá y de allá nos mandaba cartas. Pero empezaron las visitas de mi papá a San Luis y el resultado fue que tengo una hermana potosina. Ese fue el resultado de las visitas de mi papá. Un día estaba tan borracho, yo tendría 10 años, y empezó a golpear a mi madre, y yo con una rabia tremenda me le fui encima con una pequeña navaja. Él me torció la mano, me quitó la navaja y me la regresó y me dijo, si quieres matar a alguien, mátate tú. Córtate la yugular y te mueres más rápido, me dijo. Y eso me dio mucho sentimiento, mucho odio, y a partir de ahí rompí relaciones con mi papá. Cuando yo tenía 15 años, a los 11 mi mamá me dijo, no tenemos que comer, te tienes que ir a trabajar. Y me mandó a vender agujas casa por casa en la Ciudad de México. Y yo quería estudiar, pero me dijo, no puedes estudiar, tienes que trabajar porque no tenemos que comer. Y yo era un niño. Y me convirtió ella en su esposo menor, no sé si explico. No hubo ceremonia, ni declaró te nombro, sino me tomó como su esposo menor y me mandó a vivir la vida para traerle el gasto a mi esposa mayor, es decir, a mi mamá, para mantener a mis hijos, es decir, mis hermanos.
Fue muy interesante. Mi mamá nunca se dio cuenta que al hacer esto me dio poder sobre mis hermanos, sobre ella y sobre mi padre alcohólico, porque cuando él estaba alcoholizado yo le gritaba muchas cosas a partir de mis 11 años, sobrio o no, por 5 razones muy poderosas. Me daba mucho miedo, le tenía mucho miedo a mi padre alcohólico. Cuando yo tenía 15 años, un día vuelve a golpear a mi papá, a mi mamá, embarazada estaba ella, y la golpea con el puño cerrado en la panza y me le voy encima y lo golpeo por primera vez en mi vida. Y digo por primera porque lo golpeé 2 veces. Dicen que se seca la mano, pero no es cierto. No se seca el alma, pero la mano no. ¿Saben? Mi papá se vengó de mí y me mandó a un lugar que se llamaba La Castañeda, en la Ciudad de México, que era el mayor manicomio de América Latina. Yo cumplí 16 años internado en un manicomio por venganza de mi papá alcohólico. Y como duré 2 años, 2 meses y medio internado ahí, en mi casa dijeron que me había ido a Europa, entonces tuve que leer mucho para poder presumir de mi viaje cuando yo regresara del manicure. Para esa época yo estaba lleno de odio, de resentimiento, de minimización, me sentía fuera del mundo, no encontraba que la vida tuviera un propósito, estaba lleno de miedos, mis manos me sudaban copiosamente, odiaba a todos y le temía a todo y a todos. No podía relacionarme en armonía con ningún ser humano, ni siquiera con mi madre, a quien amaba profundamente. A los 17 años salí de mi casa, corrido por mi papá, pero es que éramos como 2 gallos de pelea que se enfrentaban, y entonces él me corrió y me fui. Me fui cuando tuve a dónde ir, ni crean que es uno tan güey, sino sí, uno sabe cuándo se puede ir de su casa. Y regresé al año, el alcoholismo de mi padre había llegado a sus últimas consecuencias. Él ya no podía trabajar, ya no podía vivir, solo podía beber. Él salía a las calles, él era un hombre elegante y culto, y de buenas a primeras él se desaparecía semanas y regresaba siempre con un perro pulgoso, barbón, babeando, tembloroso, teporocho. Era un desastre verlo, o sea, a ella no le importaba, como durante muchos años le importó ocultar que era alcohólico y decía, ustedes están locos, yo dejo de beber cuando yo quiera, etc. Había llegado a la 4ª etapa del alcoholismo, a la crítica, a la crónica. Y saben, ya no era vida. Yo regresé con mi mamá, yo había trabajado con un abogado y le propuse que si quería que yo la divorciara de mi papá. Y mi mamá estuvo encantada porque ella no se atrevía y me dijo, sí. Y mis 4 hermanos, los mayores, éramos adolescentes, nos hacíamos cargo de toda la familia y entonces levantamos el acta de divorcio. Incluso descubrimos que una de las causales de divorcio legalmente en nuestro país es el alcoholismo. Así es de que no había problema, nos divorciábamos de él. La que se iba a divorciar era ella, ¿no? Pero nos divorciábamos todos de él. Mi mamá lo había internado en un hospital antialcohólico porque volvía sangre mi papá y ya no podía. Y yo recuerdo que tumbado en el piso volviendo sangre volteaba desesperado y nos decía, ayúdenme, no quiero beber más. Y yo me le paraba enfrente con una rabia espantosa y le decía, si no quieres beber, ¿por qué tragas, desgraciado? Sin saber lo que él estaba padeciendo y viviendo. Yo no sabía que el alcoholismo era una enfermedad entonces. Y cuando lo supe, lo negué además. Internado, mientras estuve internado 1 mes, yo moví, licenciado y todo moví para divorciarnos del desgraciado que ya no lo aguantábamos. Lleno de odio, de temor. Yo era una persona demasiado tímida, no podía hablar ante nadie, odiaba a todo el mundo, estaba lleno de barros, me sentía muy mal conmigo mismo. No sabía para dónde correr, sentía que la vida no valía la pena, pensaba frecuentemente en el suicidio. Y un día antes de que mi papá saliera del sanatorio, me instalé en mi casa con el acta de divorcio. Para el día de salir nos divorciamos de ti. Y resulta que tocaron a la casa y era un señor que lo buscaba. Mi mamá le dijo, ¿y qué quiere? Pues busco al señor fulano de tal. No está, ¿qué quiere? Le dijo a mi mamá. Pues mire, señor, es que soy fulano de tal, vengo de Alcohólicos Anónimos y quiero hablar con él. Y mi mamá, que se requete enoja. Y le dijo, ¿y yo para qué quiero otro alcohólico si con el que tengo me basta y me sobra? Era el 19 de marzo de 1964, hace 30 años de esto. Y
no había más que 4 grupos de alcohólicos anónimos en la ciudad en la que yo vivo, y en el resto de este país nadie conocía Alcohólicos Anónimos, así es de que nunca habíamos oído hablar de Alcohólicos Anónimos. Y yo creo que era lógica la reacción de mi madre, ¿no? ¿Para qué quiero otro si con el que tengo? No está, le dijo, pero sale mañana del hospital si quiere hablar con él. Y el señor fue y habló con él toda la tarde y se lo llevó, que es que a una junta de Alcohólicos Anónimos. Cuando mi mamá me platicó que Alcohólicos Anónimos, dije, ándale, ahora hasta se juntan los desgraciados para beber. Pensé que era como un club, el de Toby, ajá, que eres alcohólico, así pásale, glu, 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 glu. Eso se me imaginó cuando oí por vez primera esas 2 palabras a las que hoy estoy tan agradecido. ¿Saben? Llegó en la noche, nos sentó a la mesa del comedor, yo con mi acta de divorcio para decirle que se largaba. Y nos dijo, fui a una junta de Alcohólicos Anónimos, son un grupo de hombres y mujeres que están luchando por conseguir el estado de sobriedad y lo logran, dijo él. Y me enseñaron algo muy importante, que el alcoholismo es una enfermedad, que estoy enfermo, dijo él. Hagan de cuenta que me prendió un cohete. Y me paré con todo y acta de divorcio y le grité, dice, ahora resulta que estás enfermo. Le dije, fíjate nomás, y que te tenemos que perdonar todas las fregaderas que nos has hecho. Fíjate que no, a otro con ese cuento. Y me salí de mi casa nuevamente. Acuérdense que yo no vivía ahí. Mi papá me alcanzó y me pidió que me quedara. Y como de eso pedía yo mi limosna, pues me quedé. Alcohólicos Anónimos nos echó a perder el divorcio de mis padres. Mi papá se quedó ahí hasta el día de su muerte 21 años después. Nunca más volvió a beber. Pero ¿saben qué pasó? Nosotros, su familia, que durante muchísimos años intentamos lograr que él dejara de beber, que lloramos, que gritamos, que enjuiciamos, que golpeamos, que insultamos, que rogamos, que suplicamos, que huimos, que nos volvimos a juntar. Lo internamos 8 veces en 8 diferentes hospitales psiquiátricos. Antes se llamaban manicomios, ahora se llaman hospitales psiquiátricos, bien elegante. Una vez mi mamá le dijeron que si cambiábamos de religión y lo llevábamos a las plantas del Señor, él dejaba de beber. Pues ahí nos tienen a todos, la familia, en otra religión, donde les daba el patatús a la gente. Les daba un patatús re feo y me espantaba mucho, pero mucho me espantaba. Y total, le llegó el turno a mi padre de pasar a las plantas del Señor. No dejó de beber. Mi mamá le dio antabús a escondidas, que es como un medicamento que hace alergia a la ingesta de alcohol. Y cuando mi mamá se la dio en la sopa, él empezó a beber y se le inflamó la lengua y se estaba ahogando y se llenó de ronchas y casi mata a mi mamá por bruja, le dijo. Y después cuando mi mamá le dijo que le había dado, entonces mi papá le pidió que se lo diera, pero pronto descubrió que con la tercera copa se le quitaba el efecto del antabús, así es de que tampoco sirvió. Y luego lo llevamos a hacerle limpias, tampoco sirvió. Yo creo que nomás faltó la gallina negra, pero nada sirvió. Se murió una hermana y le juró al cadáver de mi hermana que jamás volvería a beber, y esa noche estaba borracho, tampoco sirvió. Hicimos tantas cosas. Le tiramos la botella en el fregadero, lo llevamos con el médico, lo llevamos con un psiquiatra y estuvo un año viendo a un psiquiatra, pero volvió a beber. Entonces el psiquiatra dijo, lo que pasa es que necesitan una nueva hija, y entonces mi hermana menor es receta psiquiátrica. Tampoco dejó de beber. Y un buen día, un grupo de seres humanos extraños a nosotros, que ni lo conocían, logran que él deje de beber. ¡Ah, qué rabia! Nos quitaron la chamba. La familia del alcohólico piensa que todos sus problemas provienen de la forma de beber de su alcohólico y de él. Y llega a tenerle tanto odio, tanto resentimiento y tanto miedo, que solo piensa en lograr que él deje de beber. Y en esa lucha enferma más que el propio alcohólico. Se vuelve obsesiva, obstinada, angustiada, enojona, depresiva. Y entonces piensa que el día que logre, la familia, estoy hablando de la familia, que el día que logre que él deje de beber, se van a acabar todos sus problemas. Y pácatelas que un día mi papá deja de beber y ningún problema se arregló.
Solo él ya no chupaba, pero todos los demás, el odio, los resentimientos, los chantajes, los gritos, los insultos, el morbo, la vida enferma que habíamos vivido durante tantos años continuó siendo lo mismo. Su sobriedad no fue nuestra felicidad. Puede ser que aquí haya gente que conviva con un alcohólico y que no quiere venir a Al-Anon. Nosotros decimos, pues yo no soy el borracho. Borracho es él, que vaya él. Y luego le decíamos a mi mamá, ahí está, a ver qué ganamos nosotros. Antes nunca estaba porque estaba borracho, y ahora nunca está porque está en Alcohólicos Anónimos. ¿Qué ganamos nosotros? ¿Sabes? O sea, seguíamos jodidos nosotros, aunque él se estaba recuperando. Hoy entiendo estas cosas. No las entendí durante muchos años. Del día que mi papá llegó a Alcohólicos Anónimos, pasaron 9 años y medio para que yo llegara a un grupo de Al-Anon. Y tuvo que ser en circunstancias trágicas el que yo pudiera entender que como hijo de un alcohólico yo necesitaba ayuda. Fíjense, él no bebía. Mi mamá estaba enfurecida con él porque se iba a AA. Y al año de él estar en AA, sus 7 hijos lo golpeamos por 20 pesos. Y fue un San Quintín, llegaron los Alcohólicos Anónimos, hablaron con él, pensamos que volvería a beber, él no volvió a beber, hablaron con nosotros y nos dijeron que teníamos que entender que estaba enfermo y que nosotros también estábamos enfermos. ¿Saben que eso me ofendió mucho? ¿Cómo se atreven a decir que yo estoy enfermo? Eso me ofendió y me resentí más con Alcohólicos Anónimos. Mi mamá, a raíz de esa lucha que sus hijos sostuvieron con su esposo, buscó ayuda y encontró a Al-Anon. Le regalaron un libro que un señor había traído de Puerto Rico y ella inició el primer grupo de Al-Anon en este país. Y se empezó a ir a sus juntas con mi papá. Y sus hijos estábamos resentidos. Claro, te importan más tu esposo que tus hijos. Ahora te largas a sus juntas esas. Los 7 hijos que estábamos jodidísimos. Todavía algunos estamos porque no queremos ayuda. Hay mucha gente que vive con un alcohólico que no quiere ayuda porque piensa que está bien jodida, pero piensa que está bien. Para eso existe el Al-Anon, para ayudar al familiar de un alcohólico a salir de todo este embrollo emocional y mental que es propiedad privada, que no tiene nada que ver con su alcohólico. Cuando yo tenía 26 años, mi padre 8 en Alcohólicos Anónimos, mi madre 7 en Al-Anon, descubrí una cosa que se llama incesto en mi casa y corrí a mi padre. Y si yo estaba mal emocionalmente, este descubrimiento de que mi papá sostenía relaciones con una de mis hermanas me hundió, me puso peor. Yo creo que como que quintuplicó mi problema, mi personalidad, mi crisis, mi todo. Y lo corrí de la casa. Y el odio y el resentimiento y la pequeñez y la ilusión de matarlo ahora y después morirme se fue apoderando de mí. Y en esas condiciones yo llegué a un grupo de Al-Anon, un año después. No le encontraba un sentido a la vida y estaba lleno de resentimientos. No podía disfrutar nada, tenía mucho miedo, odiaba a todo el mundo. Me daba miedo toda la gente. Pesaba 10 kilos menos de los que peso hoy. Parecía niño de Biafra. Y vine a Al-Anon. Nunca entendí qué era Al-Anon. O sea, yo sentía que era como un club en donde las señoras, las esposas de los alcohólicos, iban a hablar mal de sus alcohólicos, así. Y como que le daba permiso a mi mamá de que hiciera eso, ¿no? Ella sí, porque estaba jodidona por tanto que amaba a mi papá. Pero yo no necesitaba eso. Y depender de un programa, además. Sin embargo, sabía interiormente que necesitaba ayuda para poder salir de toda mi frustración y de toda mi problemática interior. Y lo que descubrí fue maravilloso. Yo creo que lo mejor que ha pasado en mi vida, lo más serio y lo más importante es Al-Anon, porque Al-Anon hizo que yo no me tomara tan en serio, porque Al-Anon me ha enseñado a vivir cada día de mi vida de una manera rica y feliz, porque he dejado el pasado en su lugar y no sufro por el futuro. He aprendido a vivir el presente, hoy, de una forma extraordinaria, porque puedo hablar ante ustedes, porque no me sudan las manos, porque no odio a nadie, porque no estoy resentido con nadie, porque puedo relacionarme con el mundo, porque me encanta la vida. Esa vida difícil que como hijo de un alcohólico he vivido y que gracias a este programa ha cambiado.
Este es un programa de 12 pasos, son los mismos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a los familiares, y son 12 ideas que van haciendo que un ser humano como yo, tan enfermo, vaya cambiando su personalidad. Primero nos piden que nos derrotemos, después que nos entreguemos, después que nos conozcamos. Hay un paso fascinante que ayuda a que un ser humano descubra cuáles son sus defectos y cuáles sus virtudes. Y después que hablemos acerca de las faltas que nosotros hemos cometido y cómo disponernos a cambiar esas faltas y cómo trabajar nuestros defectos de carácter y cómo exaltar nuestras cualidades de seres humanos. No porque nos vamos a volver perfectos, sino porque vamos a aprender a vivir bien. Cómo trabajar incluso con la relación que tenemos con otros seres humanos. Incluso se nos pide que si hemos dañado a alguien, reparemos el daño que nosotros hemos hecho, y que si alguien nos ha dañado a nosotros, entonces perdonemos el daño que otros nos han hecho. Descubrí, por ejemplo, que si yo perdono, el primer beneficiado soy yo. He descubierto que el perdón beneficia al que lo otorga más que al que lo recibe, que el perdón libera al que lo otorga más que al que lo recibe. Y eso ha sido una tarea fascinante. No ha sido fácil. No ha sido fácil para una mente tan enferma y tan cerrada como era la mía descubrir todas estas cosas en este programa. Pero cada individuo en Al-Anon empieza a aprender estas cosas y empieza a hacerse cargo de sí mismo. Yo vivía a través de lo que hacían y decían los demás, lo que no decían o no hacían, y todo lo que ellos hacían o decían a mí me dañaba emocionalmente. Gracias a este programa he aprendido a hacerme cargo de mí y no de ti como te llames. Que si tú me mientas la madre, digo, pues ni tengo, y si tuviera no la voy a fregar. O sea, dijo una tontería esta persona. Que ya no me dañe lo que ustedes hagan alrededor mío, sino que yo me haga cargo de mí. Eso me gusta mucho. Y tenemos ciertas normas, si lo podemos llamar así, para que los grupos funcionen. Tenemos 12 tradiciones que permiten a un grupo vivir en armonía, que a pesar de que seamos gente con conflictos de personalidad, nos podamos llevar bien. En nuestros grupos lo más importante es el bienestar de todos, y no hay jefes, las decisiones las tomamos todos juntos, y el único requisito para ser miembro de esta hermandad es ser familiar de un alcohólico. Sentir que tu vida ha sido profundamente dañada por la convivencia estrecha con un alcohólico. Si tú piensas que sí, eres bienvenido a Al-Anon. No viene uno aquí para arreglar a su alcohólico como uno quiere, sino para arreglarse a uno, ¿vale? Esto creo que es muy importante. Los grupos de Al-Anon tienen un solo propósito: prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Y se mantienen por sus propias contribuciones, es decir, al igual que AA, al final de cada una de nuestras reuniones se pasa una canasta y cada quien pone lo que puede y quiere en forma generosa, y de los dineros que se juntan se van pagando todos los gastos de nuestra existencia. Y al igual que Alcohólicos Anónimos, somos una hermandad anónima. Lo que se dice en los grupos de Al-Anon, ahí se queda, nadie lo puede platicar fuera. Esto da a nuestros miembros la libertad absoluta de expresar sus más profundos sentimientos y pensamientos en la seguridad de que no serán conocidos allá afuera. Esto es de suma importancia para la prevalecencia de nuestra hermandad. Pedimos a cada uno de nuestros miembros que cierre la boca y que lo que oiga, lo que vea en ese grupo, cuando lo deje, no lo cuente a nadie. Esto es una seguridad valiosísima. Y además tenemos una serie de servicios. Cada grupo tiene un pequeño comité, dijéramos, que se llama mesa de servicio, que es por turno, de tal forma que nunca haya poderíos. Y las personas en cada grupo van prestando servicios a ese grupo para contar los dineros, para leer la correspondencia, para dirigir las juntas, y luego vienen otros y lo hacen por turno, 6 meses, y luego otros, y así todos nos repartimos el privilegio de servir a Al-Anon. Tenemos una oficina central en la Ciudad de México que cubre servicios y reimprime literatura, es decir, publicaciones para todos los grupos de este país. Y tenemos una oficina mundial en la Ciudad de Nueva York que publica literatura y presta sus servicios a aproximadamente 105 países en el mundo en donde existe nuestra hermandad de Al-Anon. Así, a grosso modo, a grandes rasgos, he intentado decir a ustedes cómo nació esta hermandad, cómo vive el familiar de un alcohólico y cómo funciona Al-Anon para el familiar de un alcohólico. También quisiera decirles que, para terminar,
Un día pude tocar a mi padre, pude besar a mi padre y pude ser amigo de mi padre. Él se sentía orgulloso de mí y me decía cosas interesantes. Me recuerdo un día que me invitó a comer a su casa. Él volvió a casarse a la muerte de mi madre y me invitó a casa de su esposa a comer. Y como él me había escuchado mi historia en Al-Anon y ya nos hablábamos y nos llevábamos bien, y yo aprendí sobre la enfermedad del alcoholismo y cómo afectaba a un individuo física, mental y espiritualmente, y entendía ese humano que sentía me había hecho tanto daño, y descubrí que no era malo, sino enfermo. Y cómo fue cambiando mi relación con él. Recuerdo que aquel día en aquella comida me preguntó: oye hijo, ¿y de veras mastico muy feo? Y le dije: no papá, no sé cómo masticas hoy, porque Al-Anon me ha enseñado a ver cómo mastico yo, no cómo mastican otros, a ver cómo friego yo, no cómo friegas tú, a ver cómo cuelgo la jeta yo, no cómo cuelgas la jeta tú, y a descolgar la jeta. También a eso me ha enseñado Al-Anon, ¿sí? Me gusta mucho estar aquí. Cuando yo vine aquí pensé que me iría más o menos al año, porque yo no iba a depender de un programa que ni siquiera era científico. Hoy estoy cierto que no saldré de aquí más que con los pies por delante, porque esto es vida. Cuando yo vine aquí era como un ser humano distinto a los seres humanos de allá afuera. Era un ser humano hundido en un caos, en una oscuridad. Hoy sigo siendo un ser humano distinto para los seres humanos de allá afuera, pero porque hoy vivo en la luz, porque Al-Anon me dio alas para volar, para entender el mundo y para disfrutar la vida, que finalmente no es eterna. Un buen día me voy a morir. Y cuando yo me muera jamás voy a volver a pisar el planeta Tierra como Salvador Valadez. Jamás. Así es de que he decidido, gracias a este programa, vivir bien. Y me gusta mucho. Y para mí vivir bien no significa tenerlo todo, sino querer lo que tengo y disfrutarlo. Y yo invito a aquellos de ustedes que sean familiares de un alcohólico, a aquellos de ustedes que sufran las consecuencias de esta enfermedad en su propia familia, a aquellos de ustedes que su alcohólico está luchando en Alcohólicos Anónimos por mantenerse sobrio, pero no obtiene ni la comprensión ni la ayuda de sus familiares que no quieren esta ayuda. Les invito a unirse a uno de nuestros grupos. Creo, por experiencia propia y la de miles detrás de mí, que vale la pena, que es quizá la mejor decisión que un ser humano familiar de alcohólico puede tomar en su vida: ser miembro de Al-Anon. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, compañero Salvador. Cada vez que lo escucho me quedo con la boca abierta, porque hay veces nosotros decimos que sufrimos. No, son bagatelas las que nosotros pasamos, que otros han pasado más broncas más duras. Y yo pienso que si están en un grupo, pues nuestra vida cambia. Yo volví a vivir, resucité porque estaba yo muerta en vida. Yo quisiera invitar al señor Víctor Manuel, médico, que nos va a hablar sobre la neurosis. ¿Víctor Manuel? Sí. Aquí. Buenas tardes. Ya tengo el gusto de conocer a muchas personas de aquí, pero quiero presentarme por varias ocasiones, ¿verdad? Mi nombre es Víctor Manuel. Acabo de terminar la carrera de medicina. Agradezco a este grupo que me hayan hecho la invitación de participar. Tal vez no les vaya yo a dar una cátedra, ¿verdad?, de medicina, porque eso es amplísimo, tiene mucho. Solamente voy a tratar de hablar sobre algunas complicaciones del alcohol. Es la segunda vez que lo hago. Y realmente creo que es una satisfacción personal el poder compartir, si no los muchos conocimientos que tenemos, pero algo, ¿sí?, que tal vez algunas personas ya sepan sobre las complicaciones del alcohol. Tal vez otras ignoren totalmente, ¿verdad?, lo perjudicial que puede ser el abuso de esta droga, ¿no?
como comentaba hace rato, la persona, ¿verdad?, que platicó con ustedes, es aceptado socialmente hasta cierto punto, pero ya no como enfermedad. Hasta hace algunos años el alcoholismo no se consideraba así, ¿verdad? Pero después de estudiar todo esto, la Organización Mundial de la Salud lo aceptó y es yo creo la única organización que acepta al alcoholismo como enfermedad, ¿sí? Y realmente es así, una enfermedad, pero no podemos decir que es algo sencillo, que se pudiera curar, ¿verdad?, tan fácilmente con algunos medicamentos, con algunas pastillitas, ¿verdad?, porque es realmente imposible. He tenido la experiencia de atender, ¿verdad?, en lo personal, a algunas personas que no se consideran enfermos alcohólicos, pero que sin embargo acuden, ¿verdad?, a que les demos una breve y pequeña atención. Digo breve porque después de recuperarse, después de sentirse bien, ya no tienen las molestias que ocasiona el alcohol, se van, ¿sí? Y tal vez lo dejan por 1, 2 días, 3, pero nuevamente vuelven a caer. ¿Por qué? Porque tal vez no quieren aceptar que es una enfermedad realmente, ¿no? Entonces piensan que solamente lo consideran como alguna gripe, ¿verdad?, que es pasajero. Pero no es así. Muchas personas que han estado en estos grupos ya lo entienden así y lo comprenden y le dan un poquito más de importancia, ¿sí? Entonces voy a tratar de hablarles sobre algunas complicaciones que produce el alcohol sobre el organismo. Bueno, hace rato comentaban acerca sobre la experiencia, ¿verdad?, del compañero, sobre que su padre vomitaba sangre, ¿sí? Yo creo que ya tengo el gusto de ver aquí algunas personas, ¿verdad?, que han asistido a otro tipo de reuniones y sabemos por qué. El alcohol, en primer lugar, quiero decirles, ¿verdad?, que en pequeñas cantidades es benéfico, ¿sí? Así como se oye, ¿verdad?, ayuda al cuerpo. ¿Por qué? Porque produce una vasodilatación. Quiere decir que las venas del cuerpo, ¿verdad?, se abren, ¿sí?, se hacen más grandes y favorecen la circulación en todo el cuerpo, pero en cantidades menores. Ya en exceso, ¿verdad?, ya produce otro tipo de problemas. En exceso, el alcohol a nivel del cerebro ya no produce la vasodilatación, sino todo lo contrario, produce una vasoconstricción. Quiere decir que las venas, ¿verdad?, todas las arterias se cierran y ya la sangre no llega hacia todos los tejidos del cuerpo, hacia todas las partes del cuerpo. Entonces el sistema más afectado, pues no nada más es uno, son todos, pero más explícitamente les voy a tratar de comentar sobre 3 principales complicaciones de la enfermedad del alcoholismo. Una de ellas es la cirrosis hepática alcohol-nutricional, es un poquito extensa, todo el mundo ya ha escuchado hablar de la cirrosis, que no es otra cosa más que la transformación del hígado. Normalmente su tejido, ¿verdad?, es blando, se transforma en tejido fibroso. El hígado es una maquinita en nuestro cuerpo que depura todo, ¿verdad?, que limpia la sangre. Entonces el alcohol lo que hace es destruir este tejido. Al destruirlo, ¿verdad?, se va formando un tejido fibroso como piedra. Entonces ahí sobreviene la cirrosis hepática. ¿Por qué alcohol nutricional? Porque la mayoría de los alcohólicos, al estar ingiriendo bebidas, ¿verdad?, embriagantes, no se preocupan más que en eso. Entonces no ingieren alimentos. Y aparte de todo caen en una desnutrición. Por eso que se le dio a esta enfermedad ese nombre, ¿verdad?, alcohol nutricional. Después de esto, de que ya el hígado empieza a transformarse en un hígado fibroso, en un hígado duro, cae en la cirrosis. ¿Cuáles son sus principales complicaciones? Bueno, hay una enfermedad que se llama hipertensión portal, secundaria a la cirrosis. Todo el mundo conocemos lo que son las varices, ¿verdad?, que la mayoría de las personas, mujeres sobre todo, se presentan en las piernas y en los muslos. Pues son venas, ¿verdad?, inflamadas. Pues eso es también lo que se presenta a nivel del esófago. Todo el mundo aquí lo conocemos como el daño, ¿verdad? Entonces también son varices que después de cierto tiempo, ¿sí?, sufren, se rompen. Entonces cuando la persona empieza a vomitar ya sangre, ¿sí? Es por eso que esa es una de las últimas complicaciones de la cirrosis, que vomitan sangre, las hemorragias. Otra de las complicaciones es, esta es una de las más graves, ¿verdad?, es la gastritis. La gastritis, pues, como todos sabemos, es una inflamación nada más del estómago, producida por el alcohol, que es un irritante. En sus primeras fases lo único que nos provoca, ¿verdad?, es un poquito de dolor, ¿verdad?, ganas de vomitar, náuseas, algunas otras molestias que tomando algunos medicamentos se controlan, pero conforme se van ingiriendo más alcohol y más alcohol, el estómago lo va resintiendo hasta que llega un momento en que se produce una úlcera gástrica.
Esto es otra complicación también un poco grave. ¿Por qué? Porque al romperse una úlcera provoca los mismos síntomas de sangrado, ¿sí? La persona empieza a vomitar sangre. Entonces muchas veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? Claro que había que asociar algunas otras complicaciones para decidir de dónde es el sangrado que está presentando la persona, ¿verdad? Entonces también se produce una hemorragia y que también es totalmente grave. Estas son las dos peores complicaciones del alcohol. Otra, tal vez algunas personas ya han experimentado ahora, que después de ingerir bebidas alcohólicas durante 2, 3 días, 4 días continuos, si no es que más, ¿verdad? Llega un momento en que empiezan a temblar, ¿sí? Entonces a sentir molestias en el cuerpo, dolores, se llama neuropatía postalcohólica. Si los nervios no nada más son los que tenemos que cuando nos exaltamos, ¿verdad? Gritamos y ya estoy nervioso, no precisamente es eso. También en el organismo, en el cuerpo, en los músculos, en los huesos, tenemos nervios. Con la ingesta de alcohol, tomar alcohol frecuentemente, los nervios lo que hacen es ir degenerando, se van destruyendo también. Entonces, después de cierto tiempo de estar tomando alcohol, se produce una neuropatía postalcohólica. ¿Por qué postalcohólica? Porque es después de haber dejado de tomar el alcohol. Entonces, lo que nosotros, ¿verdad?, hacemos es solamente aplicar medicamentos, todo el mundo lo conoce como sueritos, ¿verdad? Y de esta forma se le aplican algunos multivitamínicos y la persona se siente felizmente otra vez a la normalidad. Pero, ¿qué pasa? Que por el momento sí se sienten bien, es cierto, ¿verdad? Se recuperan y se va a su hogar y contento otra vez. Nuevamente vuelve a caer en el alcoholismo y los nervios se van degenerando cada vez más. Son los únicos en el cuerpo que no se vuelven a regenerar. Muchas veces cuando nos cortamos, ¿verdad?, cicatriza la siguiente semana, pero los nervios cuando se destruyen jamás se vuelven a regenerar, ¿sí? Esa es otra de las complicaciones a nivel del organismo. Una de las más difíciles, y yo creo que pues no hace falta que las explique, hace rato por la experiencia personal, ¿verdad?, que les comentaba, es el problema del alcoholismo a nivel de la familia. Anteriormente se consideraba que era una enfermedad individual, pero no es cierto. Es una enfermedad que afecta a todo el núcleo familiar y no nada más a la familia, sino hacia afuera también de la familia, ¿verdad?, a otras personas. Más adelante, ¿verdad?, podré comentar un poquito acerca de por qué les digo que afuera de la familia. El alcohol lo que hace en el cerebro, ¿verdad?, sabemos dónde está localizado, también las consecuencias a nivel de los nervios del cuerpo, los nervios periféricos. Lo que hace es destruir un tipo de células que nosotros tenemos, ¿verdad?, que se llaman neuronas. Entonces, también son el único tejido del cuerpo que ya no se vuelve a formar después de haberse destruido. La neurosis de ahí depende, y también, o sea, hay otro tipo de neurosis, pero en este caso vamos a tratar de hablar algo sencillo como es la neurosis del alcohólico. La neurosis del alcohólico, pues, sus principales manifestaciones, ¿verdad?, pues son, la persona es irritable, muchas veces cae, ¿verdad?, incluso hasta la agresión hacia los familiares, ¿verdad?, los golpea. Entonces, de ahí no nada más el paciente o la persona enferma es neurótica, sino también poco a poco va siendo neurótica a la esposa, a los hijos, como comentaban hace rato, ¿verdad? Entonces, más que nada, no es sus manifestaciones lo que preocuparía, sino las complicaciones que a largo plazo provoca, ¿verdad? Entonces, por lo consiguiente, se les denomina así porque son manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Y por desgracia, como les comentaba, ya no se regenera, ¿no?, ese tipo de enfermedad. Entonces, dentro de lo poco que cabe, ¿verdad?, son las 3 principales o 4 principales enfermedades que afectan más al organismo y por desgracia casi todas ellas no son reversibles, o sea que por lo general no se curan, ¿sí? Se curan en sus fases iniciales, igual que el alcoholismo. Cuando se empieza a aceptar como una enfermedad, también el alcoholismo se cura, ¿sí?, pero en sus fases iniciales, igual que sus complicaciones. Entonces, yo les comentaba, ¿verdad?, es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de platicar acerca de las complicaciones del alcohol. Yo les decía, el alcohol sí se puede, la enfermedad del alcoholismo se puede curar, al igual que sus complicaciones, pero siempre y cuando sean en una fase inicial, porque posteriormente ya no es posible, ¿verdad?, hacer mucho. Nuestra profesión no nos permite abarcar un poquito más para ofrecerle ayuda a las personas que por desgracia ya no pueden salir de la enfermedad. Actualmente con el grupo, yo les comentaba, ¿verdad?, he tenido apenas por decir el caso, ¿verdad?, de una persona
que acudió por las complicaciones del alcohol. Entonces yo les comentaba, ¿verdad? Yo en lo personal le podía ayudar solamente a recuperarse un poquito, ¿verdad? Sobre las complicaciones, pero no tengo la experiencia porque por fortuna mi familia nunca ha habido un problema de este tipo. Entonces desconozco aún un poquito más sobre el grupo de Alcohólicos Anónimos, pero lo poco que he llegado a saber, ¿verdad? Sé que es bastante bueno y todavía es una medicina más efectiva que la que nosotros podemos ofrecer, ¿sí? Entonces yo les quisiera comentar, ¿verdad?, que la enfermedad del alcoholismo sí se cura, pero siempre y cuando haya un poquito de fuerza de voluntad. Faltó un poquito hablarles sobre la clasificación del alcoholismo, pero como les comentaba, no estoy para dar una cátedra, ¿verdad?, de medicina, sino más o menos una orientación de todos los problemas que acarrea el consumo exagerado del alcohol, ¿sí? Como les decía al principio, es benéfico, pero hasta cierto punto. Después del exceso, ya todo es complicación. Entonces, aparte de todo, ¿verdad?, quiero hacerles otro breve comentario acerca del alcohol en las mujeres embarazadas. Hay muchas madres, ¿verdad?, que acostumbran a tomar alcohol, aunque no en exceso, pero sí en cantidades moderadas. El alcohol en este caso no es para nada benéfico, al contrario, perjudica. ¿Por qué? Porque la madre durante su embarazo si abusa del alcohol, o aunque lo tome en pequeñas cantidades, ¿verdad?, el bebé cuando nace mal, ¿sí? Nace con bajo peso, nace desnutrido. Se llama desnutrición in útero. ¿Por qué in útero? Porque ahí es donde el bebé, ¿verdad?, se enferma de esto, y por desgracia también la desnutrición es una enfermedad. Entonces es otra de las complicaciones que se me estaba pasando, ¿verdad?, y que es otra de las muy importantísimas medidas por las que se les recomienda a las madres embarazadas evitar todo este tipo de problemas. Ahora, otra de las medidas que podemos emplear para evitar las complicaciones son, ¿verdad?, que por desgracia algunas personas no han salido del problema, pero yo les sugiero y les recomiendo que aún cuando ingieran grandes bebidas alcohólicas, tomen alimentos, ¿sí? Mínimo frutas, verduras, para que esto evite las complicaciones de la cirrosis hepática, que se afecta más rápidamente cuando la persona, al estar ingiriendo alcohol, no toma alimentos, ¿sí? Entonces de esta forma, si la persona, a pesar de no poder dejar el alcohol, pero ingiere algunos alimentos, las complicaciones aparecen, porque de hecho sí, ¿verdad?, se presentan, pero más tardíamente, y todavía da tiempo a que los grupos, como en este caso Al-Anon, ¿verdad?, y Alcohólicos Anónimos, dé un poquito de oportunidad para que las personas se curen, ¿sí? Como les comentaba, no he tenido la desgracia, ¿verdad?, de tener algún familiar alcohólico, ni me gustaría, pero he visto, ¿verdad?, todas las complicaciones que se presentan en otras personas. Entonces yo les sugeriría, ¿verdad?, por ahí decía alguna persona que ahorita no recuerdo su nombre, el alcohol primero mata la dignidad y después mata a la persona en su totalidad, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, ¿verdad?, y así una forma muy sencilla, estas son todas las complicaciones que produce el alcohol, ¿sí? Muchas personas tal vez que ya han ingerido, ¿verdad?, o que en alguna ocasión hemos ingerido, porque en lo personal también, ¿verdad?, muy esporádicamente, pero lo hacemos, sabemos las manifestaciones del alcohol, y que en lo personal, ¿verdad?, no me gusta ni sentirlo, porque es muy feo, pero si hubiera algún síntoma, alguna complicación que se me estuviera pasando por alto de alguna persona aquí que tal vez ha bebido en exceso, o que aún no siga haciendo, ¿verdad?, pues si hay algún comentario acerca de alguna duda, ¿verdad?, que se pudiera manifestar, pues con gusto, ¿verdad?, para contestarlo, lo poco que conocemos, pues alargar un poquito extender su conocimiento, y tal vez esto les ayude un poquito a salir del problema, o ayudar a las demás personas a salir de este tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces, pues por mi parte, no sé si hubiera algún comentario de alguna persona que tuviera alguna duda, ¿verdad? Estamos como en programa de María Laria, ¿verdad?, con el público. Entonces, si alguien quisiera comentar algo, o quisiera saber un poquito más de lo que ya ha tenido, ¿verdad?, anteriormente conocimiento, pues estamos con todo gusto en este momento, de unos 5 o 10 minutos, para contestar alguna preguntita, ¿verdad?, que tuvieran alguna duda. Bueno, entonces yo creo que soy muy bueno, ¿verdad?, para explicar las complicaciones. Nadie tiene dudas, ¿verdad? Entonces estamos como en clases. Pero, entonces, yo les sugiero, ¿verdad?, que la mejor medicina hasta ahorita, por las experiencias de otras personas que he escuchado, ¿verdad?,
la mejor medicina para salir de esa enfermedad pues es acudir a los grupos, sobre todo ahorita que están a nivel de todo el país, no nada más del país, sino a nivel mundial. Yo ignoraba acerca de este grupo de Al-Anon, ¿verdad? He tenido la oportunidad de leer un poquito acerca de esto y me parece interesante, me parece que es una de las mejores terapias que se puede utilizar para salir de esta enfermedad. Y qué bueno, ¿verdad? Yo los felicito en lo personal, porque tal vez pudiera, no puedo decir nunca, ¿verdad? Porque esa palabra no cabe dentro de nuestro léxico, pero espero jamás, ¿verdad?, acudir más que de visita y como invitado a este tipo de grupos, ya no como integrante, ¿verdad? Porque es un poquito, pues da gusto saber cómo se organizan versus este tipo de reuniones y que es benéfico sobre todo, pero nada más me gustaría estar así en calidad de invitado, ¿no? De todas maneras los felicito, ¿verdad? Este grupo que aquí en Huehuetlán también parece que apenas está haciendo sus pininos y pues que poco a poco va a ir saliendo un poco adelante, ¿sí? Entonces, pues yo creo que es todo, ¿verdad? Si hubiera alguna cosa más que se pudiera agregar, me parece que ya no. Entonces, pues gracias y felicidades. Muchas gracias. Sí, claro. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera invitar al señor AA. ¿Ya llegó? ¿No ha llegado? Sí. Papá. El señor AA, Juan Carlos. Por favor, de pasar, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos y soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Y antes que nada, pues agradecerle al grupo de Al-Anon de aquí de Huehuetlán que nos hayan invitado en su primer aniversario. Ojalá que a partir de aquí sean muchísimos, 2 años, bueno, 2, ya me estaba yo comiendo uno, que sean muchísimos años más y que el grupo vaya creciendo, ¿no? Que vaya creciendo más que en cantidad de gente, en calidad de miembro. Y pues gracias nuevamente, ¿no?, por invitarnos. Yo voy a ser muy breve después de todo lo que dijo el doctor, que pasemos los alcohólicos. Ya me quedé, todo eso, con razón cuando andaba tomando andaba yo medio zarandeado y no pensaba yo bien, ¿no? Se me cerraban las venas, yo no llegaba a la sangre, pues imagínense. Prácticamente el programa de Alcohólicos Anónimos está encaminado definitivamente a las personas que tienen problemas con su forma de beber. Este programa, como ya lo comentaba el compañero de Al-Anon Salvador, pues surgió en 1935 en Estados Unidos. Hoy en la actualidad Alcohólicos Anónimos está diseminado en todas partes del mundo, en muchos idiomas, incluso en dialectos. Hay algunos grupos aquí en México, en algunas regiones de México, en donde no se habla precisamente el idioma español, sino algún dialecto, alguna lengua, y se llevan a cabo reuniones de Alcohólicos Anónimos así. Alcohólicos Anónimos no únicamente sesiona en puertas abiertas. Hay grupos institucionales de Alcohólicos Anónimos que sesionan en prisiones. Hay grupos de Alcohólicos Anónimos que sesionan también en hospitales psiquiátricos. Incluso hay grupos de Alcohólicos Anónimos en las Islas Marías. Todos sabemos qué es, ¿no? Pensamos que los que se portan mal los mandan allá. Pues allá también hay grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y esto es, para México es un logro muy importante, porque es el único país en el mundo en donde existe ya un distrito. Esto es que varios grupos se han unido y han formado una estructura, ¿no?, una oficina que tiene comunicación con los demás grupos. Y el único país en el mundo donde hay un grupo, donde hay un distrito institucional es aquí en México, en las Islas Marías. Hay 13 grupos de Alcohólicos Anónimos en las Islas Marías. Bueno, esto es como preámbulo, ¿no?, para más o menos nos podamos dar cuenta de qué tan extendido está Alcohólicos Anónimos. Yo quisiera hablarles muy brevemente de mi experiencia personal dentro de Alcohólicos Anónimos. Yo provengo de un hogar en donde hay alcoholismo, ¿sí? Mi padre durante muchos años bebió, y el hecho de haber convivido en este tipo de situaciones a mí me trajo una serie de problemas o de conflictos, ¿no? Muchos de ellos parecidos o similares a los que comentaba el compañero Salvador. Sin embargo,
En mi caso muy personal fue un poco más allá el alcoholismo, ¿no? Algo paradójico, algo irónico sería ver que si una persona se está destruyendo por su excesiva forma de beber, las personas que conviven cerca de él, pues evitaran cualquier contacto con el alcohol. Sin embargo, en mi caso no fue así. Yo asistí durante muchos años a algunas reuniones, pero a final de cuentas terminé yo cayendo también en la enfermedad del alcoholismo. Esto para mí fue muy fuerte porque yo no podía aceptar, ¿no? Yo no podía aceptar que fuera un alcohólico. Yo llegué de 24 años a Alcohólicos Anónimos y aunque ya tenía yo conocimiento de lo que era la enfermedad del alcoholismo por asistir a los grupos paralelos, por convivir con Alcohólicos Anónimos, yo todavía tenía mis reservas de lo que era la enfermedad del alcoholismo realmente, ¿no? Tal vez muy dentro de mí yo pensaba que alcohólico realmente era la persona que andaba, como lo comentaban hace rato, ya con sus perros atrás, con su saco, todo barbón, todo cochino, 20, 15 días de no bañarse y después de tomar 2, 3 meses, esa pensaba que era la persona que era alcohólica, ¿no? La persona que tenía ya más de 60, 70 años, 50, y pues ya, o sea, ese era un alcohólico, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como el T por 8, ¿no? Pensé que esas eran las únicas personas que realmente tenían el problema. Sin embargo, al asistir a los grupos de Alcohólicos Anónimos empiezo a darme cuenta que realmente no es necesario llegar a todas esas consecuencias, ¿no? Muchas de las cosas que nos comentaba el doctor son síntomas que padecemos nosotros los alcohólicos, y sin embargo hay muchísimas más que nosotros nos hemos estado dando cuenta en las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Una de ellas es la pérdida temporal de memoria, ¿no? Las amnesias o lagunas mentales. Esto es que en ocasiones bajo el influjo del alcohol, bajo los efectos del alcohol, a veces no nos acordamos al día siguiente de las cosas que hacemos o que hacíamos, ¿no? Cuando bebía. Esto muchas veces la familia como que no lo entiende o no lo cree, ¿no? A veces lo que pasa es que está haciendo tonto, ¿no? ¿Cómo no se va a acordar? Pues si ayer dijo y gritó y tornó y cambió y me rompió toda la loza y le pegó a los niños y me golpeó y hay infinidad de problemas, ¿no? Y al otro día el alcohólico dice, pues es que no me acuerdo. Y uno así como que, pues, ¿cómo no te vas a acordar, no? Sin embargo, cuando uno realmente vive ese tipo de situaciones, uno realmente llega un momento en que se le borra a uno el cassette, ¿no? Anda uno en la fiesta, en algún lugar con los amigos bebiendo, y después al día siguiente no sabe uno cómo llegó a la casa. No sabe si lo fueron a dejar, si llegó uno solo. Y esas son las lagunas mentales, ¿no? Sin embargo, yo quisiera enfocarme un poquito más a lo que es el hecho de beber. Esto es, los familiares de alcohólicos se nos hace difícil entender, y digo se nos hace difícil porque recuerden que también soy familiar de un alcohólico. Se nos hace difícil entender el por qué si una persona dice que ya no quiere beber, por qué sigue bebiendo. Dentro de Alcohólicos Anónimos conocí algo que se llama la compulsión y la obsesión. La compulsión es el síntoma en el cual una vez que el alcohólico empieza a beber, se desata una cadena, una reacción en cadena que nos obliga a seguir bebiendo. Ese clásico ya me piqué. O sea, muchas veces decimos, no, pues es que nada más voy a tomar una o dos y ahí mueren, yo no me quiero emborrachar. Muchas veces en las ocasiones que yo me emborraché, yo no me proponía firmemente ir a una cantina o ir a una fiesta o reunirme con unos amigos y ponerme a beber hasta que quedaba yo como araña fumigada, ¿no? Y ahí todo en el suelo, ahí tumbado, ¿no? O sea, mi idea era ir a la fiesta, divertirme con los amigos, bailar con las muchachas, ponerme alegre, disfrutar en ambiente la reunión y pues ya posteriormente irme a la casa, ¿no? Pero la mayoría de las veces terminé totalmente ebrio, ¿no? Y esto no era porque yo lo quisiera, esto era porque es una de las características de la enfermedad del alcoholismo, ¿no?